¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones parecen no tener respuesta? Porque, aunque hablas con Dios, sientes que el cielo permanece en silencio. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Jesús te dice hoy, hay una manera correcta de hablar con el Padre, una manera que toca su corazón y abre los cielos. Quédate, porque hoy vas a descubrir el secreto que transforma una oración vacía en una conversación poderosa con Dios. Muchos oran, pero pocos son escuchados. No porque Dios no quiera oírte, sino porque no has aprendido a conectar tu espíritu con el de Él. Este video es para ti si has sentido que tus palabras no pasan del techo. Si alguna vez terminaste una oración con más dudas que fe, este mensaje te abrirá los ojos. No se trata de fórmulas mágicas ni de repetir palabras vacías. Se trata de una conexión real, de un corazón que sabe postrarse con reverencia, pero que también sabe hablar con confianza. Porque el Dios del universo no es solo tu creador, es tu Padre. Quiero que escribas en los comentarios esta declaración de fe. Señor, enséñame a hablar contigo y ser escuchado. Que esa confesión sea el inicio de algo nuevo en tu vida espiritual. Porque lo que hoy vas a aprender no solo cambiará tu forma de orar, cambiará tu relación con Dios para siempre. ¿Sabías que incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía una forma especial de orar? No hablaba desde la ansiedad ni desde la obligación. Lo hacía desde la intimidad. Y esa es la clave, intimidad. El Padre no busca oraciones largas, busca corazones rendidos. Jesús nos enseñó que antes de pedir, debemos saber a quién hablamos. Y no solo eso, debemos saber cómo acercarnos. Hoy te revelaré qué bloquea tus oraciones, cómo se purifica tu intención, cómo se entrena el espíritu para orar con poder y cómo puedes comenzar a vivir una vida de oración que realmente mueva el cielo. Porque sí, se puede. Hay un lenguaje espiritual que el cielo entiende, y tú puedes aprenderlo. Este es el principio de algo profundo. Jesús está aquí, hablándote, no para juzgarte, sino para enseñarte. Así que quédate hasta el final, porque este no es un video más, es una cita divina. Y si prestas atención, tu vida de oración jamás volverá a ser la misma. ¿Y cómo se habla con Dios de manera correcta? ¿Cómo se logra esa comunión profunda en la que tus palabras no solo son oídas, sino que provocan una respuesta del cielo? Jesús nos dejó un modelo en cada paso de su vida. Él se alejaba del ruido, buscaba lugares apartados, y allí, en la soledad del monte, derramaba su alma al Padre. No necesitaba espectadores, solo necesitaba conexión. Esa es la primera lección. La oración verdadera no necesita público, necesita sinceridad. Muchos oran para ser vistos, para aparentar espiritualidad. Pero Jesús nos advierte en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 6, que no seamos como los hipócritas que oran en las plazas para ser admirados. Él nos dice que entremos en nuestro cuarto, cerremos la puerta y allí, en lo secreto, nuestro Padre nos recompensará en público. ¿Lo estás haciendo así? ¿Estás cerrando la puerta al mundo para abrir el corazón al cielo? Dios no responde discursos ensayados, responde verdades del alma. No importa si tus palabras son torpes o si tu voz tiembla, si tu oración sale del corazón, Dios la escucha. Pero si hablas desde la costumbre o desde la obligación, tu voz no resonará en el cielo. Dios es un Padre. Y como todo padre, reconoce cuando un hijo habla con sinceridad y cuando simplemente repite lo que cree que debe decir. Mira a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Sus oraciones eran intensas, a veces llenas de angustia, otras de alabanza. No siempre eran correctas, pero siempre eran verdaderas. En los Salmos vemos a un hombre que no tenía miedo de decirle a Dios lo que sentía, aun cuando era ira, tristeza o confusión. Y eso agradaba al Padre, porque Dios prefiere una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa. ¿Y tú? ¿Te has atrevido a ser brutalmente honesto con Dios? ¿O has escondido tu dolor detrás de frases religiosas? Hoy Jesús te dice, no me hables como un desconocido, háblame como a un hijo habla con su padre. Con respeto, sí, pero también con confianza. La oración no es un trámite espiritual, es una conversación sagrada. Y esa conversación tiene que nacer desde un espíritu limpio.
Aquí viene una verdad que puede doler. Muchos no son escuchados porque oran con rencor en el corazón. Jesús lo dijo claramente. Si vas a orar y recuerdas que tienes algo contra tu hermano, primero ve y reconcíliate. Dios no bendice la oración del corazón que guarda odio, porque donde hay tinieblas, su luz no puede fluir. Romanos capítulo 12, versículo 12 nos llama a ser constantes en la oración, pero no solo constantes por rutina, sino por pasión, porque la constancia revela deseo, y el deseo genuino atrae la atención divina. A veces oramos una vez y esperamos que todo cambie, pero la fe verdadera no ora una vez y se rinde. Ora hasta que el cielo responde, ora hasta que el alma se transforma. Hoy estás recibiendo una guía espiritual, no una fórmula, sino un principio divino. Hablar con Dios de manera correcta no es solo usar palabras bonitas, es preparar el corazón. Es elegir un lugar, un tiempo y una actitud de rendición total. Porque cuando te postras de verdad, aunque estés de pie, el cielo se inclina a escucharte. Y prepárate, porque en las siguientes páginas vamos a profundizar más. Vamos a desmontar los errores comunes, a descubrir cómo Jesús hablaba con el Padre, y cómo tú también puedes experimentar esa cercanía que transforma tu vida, tus decisiones y tu destino eterno. Muchos creen que hablar con Dios es simplemente repetir palabras aprendidas o recitar fórmulas que han oído desde niños. Pero Jesús nos enseñó que la oración verdadera nace del Espíritu, no de la lengua. Él no vino a enseñarnos una religión de repeticiones vacías, sino una relación viva, profunda y personal con el Padre. Por eso, cuando enseñó a orar, comenzó diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. No gran fuerza cósmica ni ente divino, sino Padre, porque antes de pedir, tienes que reconocer quién es Él y quién eres tú. Llamar a Dios Padre cambia toda la perspectiva, porque al hablar con un Padre, no tienes que impresionar, tienes que confiar. Al hablar con un Padre, no necesitas máscaras, necesitas verdad. Cuando Jesús se dirigía al Padre, no lo hacía con temor esclavizante, sino con reverencia y confianza. En Juan capítulo 11, versículo 41, antes de resucitar a Lázaro, Jesús simplemente dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¡Qué fe! ¡Qué seguridad! Esa es la seguridad que tú también puedes tener cuando hablas con Dios como hijo, no como extraño. Pero aquí está una clave poderosa. No se puede hablar con Dios correctamente si primero no se silencia el ruido interior. Hoy vivimos en un mundo ruidoso, saturado de pensamientos, ansiedad y preocupación. Y muchos vienen a la oración con la mente tan cargada que ni siquiera pueden escuchar la voz del Espíritu. Hablan con Dios como quien deja un mensaje de voz y se van sin esperar respuesta. Pero la oración no solo es hablar, también es escuchar. Es en el silencio donde Dios más revela su voluntad. Es cuando callas tus pensamientos que puedes oír los suyos. Y esto nos lleva a una gran verdad que muchos olvidan. Dios no está obligado a responder todas las oraciones que nacen del ego, del miedo o del orgullo. Dios responde a las oraciones que nacen de un corazón contrito y humillado. Lo dice en Salmos capítulo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No es la elocuencia lo que atrae a Dios, es la humildad. Hay quienes oran solo cuando están en crisis, y eso no es malo, porque Dios siempre está dispuesto a escuchar. Pero si quieres una vida donde tu comunión con el cielo sea constante, no puedes limitar tu oración al momento de necesidad. La oración debe ser tu oxígeno, no tu salvavidas. Jesús oraba cuando tenía hambre, pero también cuando estaba saciado. Oraba antes de los milagros, pero también después. Él vivía en oración. Y aquí hay una práctica que cambiará tu vida espiritual. Aprenda a orar con la palabra. No ores solo con tus palabras. Ora con las Escrituras. Porque cuando oras con lo que Dios ya ha dicho, estás alineando tu espíritu con su voluntad. Estás recordándole sus promesas. Estás afirmando tu fe. Por ejemplo, puedes orar diciendo, Señor, tú dijiste en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y al declarar esa palabra, tu espíritu se fortalece y tu oración se eleva como incienso agradable al cielo. La Biblia no es solo un libro para leer, es un arsenal espiritual para orar. Cada versículo puede convertirse en una llave, una espada, un escudo. Cuando usas la palabra en tu oración, estás haciendo lo que Jesús hizo en el desierto. Estás enfrentando los pensamientos negativos, las tentaciones y las dudas con un escrito está. Por eso, si sientes que tus oraciones son frías o que no llegan más allá del techo, quizás es porque no has aprendido a orar desde lo profundo de tu espíritu y con la palabra como guía. Hoy Jesús te está enseñando que hay una manera correcta de hablar con el Padre. No desde la apariencia, sino desde la autenticidad. No desde el miedo, sino desde la fe. Acompáñame en la próxima página, porque vamos a descubrir cuáles son las barreras espirituales que impiden que tus oraciones sean escuchadas, y cómo puedes derribarlas para que tu voz no solo sea oída, sino también respondida desde el trono de la gracia. Hay personas que oran con intensidad, con lágrimas, con súplicas, y aún así sienten que Dios no responde. Y se preguntan, ¿estoy haciendo algo mal? La verdad es que muchas veces sí, porque existen barreras espirituales que impiden que la oración llegue al cielo, y la mayoría no lo sabe. No se trata solo de orar mucho, sino de orar correctamente, con un corazón alineado a Dios. La primera barrera es el pecado oculto. Cuando en tu vida hay desobediencia persistente, cuando sabes lo que tienes que cambiar pero te niegas a hacerlo, esa rebeldía se convierte en una pared entre tú y el Padre. No se trata de ser perfecto, sino de ser sincero, de confesar y arrepentirse. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar a vosotros su rostro para no oír». No es que Dios se haya alejado de ti, es que tú te alejaste primero. Otra barrera es el rencor. Muchas personas oran, pero llevan en su corazón resentimiento, heridas no sanadas, falta de perdón, y no se dan cuenta de que la amargura contamina la oración. Jesús fue muy claro en Marcos capítulo 11 versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si tú no perdonas, bloqueas tu propia oración. Es fuerte, pero es la verdad. También hay una barrera silenciosa pero peligrosa, la duda. Cuando oras sin fe, cuando no crees que Dios te escucha, estás saboteando tu propia oración. Santiago capítulo 1 versículo del 6 al 7 lo explica así, «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». No basta con orar. Hay que creer que el Dios que escucha también responde. Porque orar sin fe es como hablarle a una pared. Las palabras se quedan en el aire. Y tal vez una de las barreras más comunes sea la distracción. Muchos se arrodillan, pero su mente está en otro lado. Comienzan a orar y al minuto ya están pensando en las cuentas, el trabajo, el teléfono. ¿Cómo pretendes tener una conversación con el Creador del universo si no puedes darle 10 minutos de atención completa? Dios no quiere una audiencia distraída. Él quiere un corazón presente. Orar es entrar al lugar más sagrado que existe, su presencia. No lo tomes a la ligera. Ahora bien, la buena noticia es que todas estas barreras pueden ser derribadas. ¿Cómo? Con arrepentimiento sincero, con perdón verdadero, con fe firme y con un compromiso renovado de buscar a Dios con todo tu ser. Porque Dios no rechaza un corazón quebrantado. Él no está buscando oradores expertos, está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí viene algo que puede transformar tu vida espiritual para siempre. Cuando aprendes a orar como Jesús, comienzas a ver resultados como los de Jesús. Porque Él no oraba por rutina, oraba para alinearse con la voluntad del Padre. Su oración no era para convencer a Dios, era para conectarse con Él. Y cuando tú haces eso, tu oración deja de ser monólogo y se convierte en comunión.
Ahora quiero invitarte a dar un paso más profundo. Si has llegado hasta aquí es porque estás buscando una transformación real en tu vida de oración. Te animo a que te suscribas ahora mismo a este canal, porque aquí estamos caminando juntos hacia una vida espiritual auténtica, intensa y llena del poder de Dios. Al suscribirte, no solo estás recibiendo contenido, estás entrando en un compromiso contigo mismo, con tu fe y con tu crecimiento espiritual. Esto es más que un canal, es una misión divina. En la próxima página, descubrirás el modelo de oración que Jesús nos dejó, no para repetirlo mecánicamente, sino para vivirlo con entendimiento, con poder y con profundidad. Prepárate para aprender el secreto más poderoso que Él reveló sobre cómo hablar con Dios y ser escuchado de verdad. Ahora, llegamos al corazón de este mensaje. El modelo de oración que Jesús nos dio no es solo un conjunto de palabras, sino un camino hacia una conexión profunda con el Padre. En el Evangelio según Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13, Jesús nos enseñó lo que conocemos como el Padre Nuestro. Pero más allá de las palabras, este modelo tiene un propósito divino: enseñarnos cómo debemos aproximarnos a Dios de manera correcta. Lo primero que debemos entender es que la oración no es solo una lista de peticiones. En Mateo capítulo 6 versículo 9, Jesús comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí está la clave. La oración comienza con adoración. Antes de pedir nada, debes reconocer quién es Dios. No es solo un amigo cercano que te escucha, es el creador del universo, el Rey de Reyes, y tu vida comienza a transformarse cuando reconoces su autoridad y poder. Este acto de adoración no solo cambia la atmósfera, sino que alinea tu corazón con la voluntad de Dios. Cuando empiezas la oración reconociendo su santidad, tu perspectiva cambia. En lugar de ver a Dios como una simple herramienta para tus deseos, lo ves como el líder que dirige tu vida. Y en esa rendición a su soberanía, encuentras paz. Jesús comienza nuestra conversación con Dios, no con peticiones, sino con un reconocimiento profundo de su majestad. Luego, Jesús nos enseña a orar pidiendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6 versículo 10. ¿Qué significa esto? Significa que cuando oras, debes buscar la voluntad de Dios por encima de la tuya. Y aquí está la gran verdad. Si quieres que tus oraciones sean escuchadas, tienes que estar dispuesto a que la respuesta de Dios sea diferente a lo que esperas. Porque la oración no es un medio para manipular a Dios a que haga lo que tú quieras. Es un espacio para alinearte con lo que Él ha planeado para ti. Aquí está la clave. Orar venga tu reino es un acto de entrega. Estás pidiendo que su voluntad se cumpla en tu vida, incluso cuando eso signifique ir en contra de tus propios deseos. Y al hacerlo, te estás preparando para recibir su propósito, que es mucho más grande y más perfecto de lo que puedas imaginar. En el momento en que aceptas que su plan es lo mejor, experimentas una paz y una sabiduría que solo Él puede dar. Después, Jesús nos enseña a pedir por nuestras necesidades diarias. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo capítulo 6 versículo 11. Esto no solo se refiere a lo físico, sino también a lo espiritual. Está pidiendo que Dios te dé lo que necesitas para cada día: su guía, su dirección, su provisión. Y esto nos lleva a un principio fundamental. La oración debe ser diaria, continua. No puedes esperar que tu vida espiritual florezca si solo oras una vez a la semana o en momentos de necesidad urgente. La oración diaria mantiene tu conexión con Dios fuerte y constante. En el siguiente versículo, Jesús nos enseña a pedir perdón. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo capítulo 6 versículo 12. Aquí vemos otro aspecto fundamental en la oración: el perdón. No puedes acercarte a Dios con un corazón lleno de amargura o rencor. La verdadera oración exige que dejes ir las heridas del pasado y perdones a aquellos que te han hecho daño. Este acto de perdón abre la puerta para que Dios te perdone a ti. La oración no puede ser efectiva si tu corazón está lleno de ira o resentimiento. Finalmente, Jesús nos enseña a pedir protección. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. Mateo capítulo 6 versículo 13.
Esta parte de la oración es un recordatorio de que necesitamos la ayuda constante de Dios. En un mundo lleno de tentaciones y dificultades, no podemos enfrentarnos solos. Necesitamos su fortaleza para resistir el mal. Esta parte de la oración es un acto de humildad, reconociendo que dependemos completamente de para mantenernos firmes en nuestra fe. Cuando Jesús nos dio este modelo de oración, no solo nos dio una forma de pedirle a Dios, sino una forma de establecer una relación real con Él. Cada parte de esta oración está diseñada para transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Orar de esta manera no es solo hablar con Dios, es estar en su presencia y permitir que su voluntad se cumpla en nosotros. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu propia vida de oración. ¿Estás orando de manera correcta? ¿Estás buscando la voluntad de Dios o solo tus propios deseos? Si deseas ver respuestas poderosas a tus oraciones, debes alinearte con lo que Él quiere hacer en tu vida. Y para eso, debes orar como Jesús nos enseñó. Antes de continuar, te invito a compartir este mensaje con alguien que necesita aprender a hablar con Dios de manera correcta. La oración es un don precioso, y muchas personas no saben cómo acercarse a Dios. Comparte este video y ayúdales a encontrar el camino correcto hacia una relación más profunda con el Padre. Ahora que hemos hablado sobre el modelo que Jesús nos dio, es importante entender algo más profundo sobre la oración y cómo afecta nuestra vida espiritual. La oración no solo cambia las circunstancias, cambia el corazón de quien ora. Cuando tomas el tiempo para hablar con Dios de manera correcta, Él comienza a transformar tus pensamientos, tus emociones y tus deseos más profundos. Piensa por un momento en lo que sucede cuando te acercas a Dios con un corazón sincero y dispuesto a recibir lo que Él tiene para ti. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oración diaria actúa como un agente transformador, renovando tu mente y permitiéndote ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Cuando oras con sinceridad, pides no solo por cosas materiales, sino por una transformación interna. La oración tiene poder de cambiarte, de hacerte más como Cristo. Es en ese espacio de rendición y búsqueda de la voluntad de Dios donde comienzas a experimentar una verdadera paz, una paz que no depende de tus circunstancias, sino de tu conexión con Él. Por eso es tan importante que cada vez que oras, dejes que el Espíritu Santo trabaje en ti. Deja que Él purifique tus pensamientos, tus deseos, y te ayude a discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. La oración no es un ejercicio vacío, es un acto poderoso que puede cambiar la dirección de tu vida. Si deseas que Dios te escuche de verdad, es fundamental que tu corazón esté alineado con su propósito. Sin embargo, muchas veces nos encontramos orando, pero nuestras oraciones no parecen tener la respuesta que esperamos. Puede ser frustrante cuando no vemos una respuesta inmediata a nuestras peticiones. Pero aquí hay algo que debemos recordar. La oración no es un medio para obtener todo lo que queremos. La oración es un medio para acercarnos más a Dios, para comprender su voluntad y alinearnos con ella. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, se nos enseña: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es un recordatorio de que, aunque no siempre obtenemos lo que pedimos de inmediato, la paz de Dios viene como resultado de una vida de oración constante. Esa paz es un signo de que estamos siendo escuchados, aunque la respuesta aún no haya llegado. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no es inmediata, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. Dios no tarda en responder, simplemente responde de la manera más perfecta en el momento preciso. Y a medida que oras y confías en Él, tu fe se fortalece y tu relación con Dios se hace más profunda. Aprendemos a vivir con esa paz, confiando en su soberanía y aceptando que su plan para nosotros es mucho más grande y más perfecto de lo que nosotros podríamos imaginar. Es por esto que es tan importante no perder la esperanza en la oración.
Si te has sentido frustrado o desanimado por no ver respuestas inmediatas, recuerda que el propósito de la oración no es solo obtener lo que queremos, sino acercarnos a Dios y permitir que Él nos transforme. La verdadera victoria en la oración no siempre es la respuesta visible, sino el proceso de transformación interna que ocurre en tu vida. La clave para ser escuchado por Dios, entonces, no es solo hablar, sino estar dispuesto a escuchar su voz y permitir que te guíe en el camino de fe. La oración te enseña a vivir en dependencia de Dios, reconociendo que no estás solo en tu vida, que Él está presente en cada momento, guiándote, sustentándote y ayudándote a atravesar los desafíos. Recuerda siempre que la oración no es una carga, es un regalo. Es el medio por el cual te acercas a tu Creador, y en ese espacio de intimidad, Dios te prepara para lo que está por venir. Así que, continúa buscando su presencia con todo tu corazón y verás cómo transforma cada área de tu vida. En este punto, podemos ver que la oración no es solo una herramienta para pedir, sino una invitación a una relación profunda con Dios. Sin embargo, muchos de nosotros luchamos con la consistencia en nuestra vida de oración. A veces, nos enfrentamos a distracciones, dudas o incluso la sensación de que nuestras oraciones no tienen un impacto real. Pero quiero que recuerdes algo muy importante. Dios siempre escucha. La clave está en cómo te acercas a Él. En Santiago capítulo 4, versículo 8, la Escritura nos anima: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto no es solo un mandato, sino una promesa. Cuando damos el paso de acercarnos a Él con sinceridad y humildad, Él se acerca a nosotros. La calidad de tu relación con Dios depende directamente de cuán cerca estás dispuesto a acercarte a Él. No se trata de una cuestión de perfección, sino de un corazón dispuesto a buscarlo, sin reservas. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra relación con Dios depende de cuánto hagamos o de lo buenos que seamos. Pero en realidad, la base de la oración y la relación con Dios se encuentra en la sinceridad. No tienes que estar perfecto para orar, solo necesitas ser genuino. Dios valora la honestidad en tu corazón. Él conoce tus luchas, tus dudas, tus temores, y aún así, te invita a acercarte a Él tal y como eres. Cuando te acerques a Dios en oración, hazlo con un corazón limpio y una disposición abierta. Deja atrás las cargas, las preocupaciones y los pensamientos negativos que te atan. La oración es tu oportunidad para entregarle todo a Dios, para permitir que Él trabaje en ti. Y aunque no siempre sabrás qué decir o cómo expresar lo que sientes, recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Como dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es importante entender que no siempre tendrás las palabras exactas. No es necesario tener una oración perfecta. La oración más sincera puede ser un suspiro, un llanto, o incluso un silencio lleno de confianza. Lo que importa es la disposición del corazón. Dios ve más allá de las palabras. Él ve tus intenciones, tus emociones y tu entrega. Y cuando oras con fe, sabiendo que Él está allí para escucharte, Él responderá, tal vez no en el tiempo que tú esperas, pero en el momento justo. Recuerda que la oración es también un acto de fe. Es creer que, aunque no veas resultados inmediatos, algo está ocurriendo en el mundo espiritual. La oración cambia el ambiente que te rodea. Cada vez que te postras en oración, estás entrando en un espacio donde lo natural y lo sobrenatural se encuentran. Estás permitiendo que el reino de Dios se manifieste en tu vida. No subestimes el poder de una oración constante y ferviente. Cada vez que oras, estás construyendo una muralla espiritual de protección y bendición. Tus oraciones no caen en el vacío. Tienen un impacto eterno. Recuerda que Dios no está limitado por el tiempo y el espacio como lo estamos nosotros. Cuando oras, estás alineándote con su voluntad divina. Puede que no entiendas todo lo que está sucediendo, pero en el proceso, tu fe crece, tu carácter se fortalece y tu relación con Él se profundiza. Por eso, nunca dejes de orar. Aunque no siempre veas respuestas inmediatas,
Sabes que cada vez que te acercas a Dios, algo está sucediendo en tu vida. Él está trabajando en ti, te está moldeando y está preparando el camino para que experimentes lo mejor de lo que Él tiene para ti. Te animo a que sigas orando, a que sigas buscando la presencia de Dios con un corazón abierto. En cada oración, Dios te está revelando algo nuevo, algo que solo puede ser comprendido a través de su Espíritu. Mantén esa conexión viva y verás cómo no solo responde a tus peticiones, sino que transforma toda tu vida. En este punto, podemos ver que la oración no es solo una herramienta para pedir, sino una invitación a una relación profunda con Dios. Sin embargo, muchos de nosotros luchamos con la consistencia en nuestra vida de oración. A veces, nos enfrentamos a distracciones, dudas o incluso la sensación de que nuestras oraciones no tienen un impacto real. Pero quiero que recuerdes algo muy importante. Dios siempre escucha. La clave está en cómo te acercas a Él. En Santiago capítulo 4, versículo 8, la Escritura nos anima: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto no es solo un mandato, sino una promesa. Cuando damos el paso de acercarnos a Él con sinceridad y humildad, Él se acerca a nosotros. La calidad de tu relación con Dios depende directamente de cuán cerca estás dispuesto a acercarte a Él. No se trata de una cuestión de perfección, sino de un corazón dispuesto a buscarlo, sin reservas. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra relación con Dios depende de cuánto hagamos o de lo buenos que seamos. Pero en realidad, la base de la oración y la relación con Dios se encuentra en la sinceridad. No tienes que estar perfecto para orar. Solo necesitas ser genuino. Dios valora la honestidad en tu corazón. Él conoce tus luchas, tus dudas, tus temores, y aún así, te invita a acercarte a Él tal y como eres. Cuando te acerques a Dios en oración, hazlo con un corazón limpio y una disposición abierta. Deja atrás las cargas, las preocupaciones y los pensamientos negativos que te atan. La oración es tu oportunidad para entregarle todo a Dios, para permitir que Él trabaje en ti. Y aunque no siempre sabrás qué decir o cómo expresar lo que sientes, recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Como dice en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es importante entender que no siempre tendrás las palabras exactas. No es necesario tener una oración perfecta. La oración más sincera puede ser un suspiro, un llanto o incluso un silencio lleno de confianza. Lo que importa es la disposición del corazón. Dios ve más allá de las palabras. Él ve tus intenciones, tus emociones y tu entrega. Y cuando oras con fe, sabiendo que Él está allí para escucharte, Él responderá, tal vez no en el tiempo que tú esperas, pero en el momento justo. Recuerda que la oración es también un acto de fe. Es creer que, aunque no veas resultados inmediatos, algo está ocurriendo en el mundo espiritual. La oración cambia el ambiente que te rodea. Cada vez que te postras en oración, estás entrando en un espacio donde lo natural y lo sobrenatural se encuentran. Estás permitiendo que el reino de Dios se manifieste en tu vida. No subestimes el poder de una oración constante y ferviente. Cada vez que oras, estás construyendo una muralla espiritual de protección y bendición. Tus oraciones no caen en el vacío, tienen un impacto eterno. Recuerda que Dios no está limitado por el tiempo y el espacio como lo estamos nosotros. Cuando oras, estás alineándote con su voluntad divina. Puede que no entiendas todo lo que está sucediendo, pero en el proceso, tu fe crece, tu carácter se fortalece y tu relación con Él se profundiza. Por eso, nunca dejes de orar. Aunque no siempre veas respuestas inmediatas, sabes que cada vez que te acercas a Dios, algo está sucediendo en tu vida. Él está trabajando en ti, te está moldeando y está preparando el camino para que experimentes lo mejor de lo que Él tiene para ti. Te animo a que sigas orando, a que sigas buscando la presencia de Dios con un corazón abierto. En cada oración, Dios te está revelando algo nuevo, algo que solo puede ser comprendido a través de su Espíritu. Mantén esa conexión viva
y verás cómo Él no solo responde a tus peticiones, sino que transforma toda tu vida. Recuerda, la oración es un puente directo hacia su amor. Abre tu corazón, habla con Él sinceramente, y te aseguro que serás escuchado. Si este video te ha tocado, suscríbete al canal. Hazlo como un acto de fe, porque cuando te comprometes a seguir, el camino hacia el Señor se hace más claro y más fuerte. Que Dios te bendiga abundantemente, y recuerda que nunca estás solo en tu camino espiritual. Nos vemos en el próximo video.